Hola a todos y bienvenidos a mi canal, un espacio dedicado a explorar universos narrativos fascinantes y a descubrir joyas ocultas del cine y la televisión. Hoy nos embarcaremos en un viaje poco convencional, un viaje que nos llevará más allá de las fronteras de Hollywood y las series convencionales. Prepárense para sumergirse en un mundo de magia, tecnología y tramas sorprendentes, porque hoy vamos a hablar de series turcas de fantasía y ciencia ficción que simplemente te van a alucinar. Sí, lo escuchaste bien. Turquía también tiene lo suyo en estos géneros y te aseguro que te sorprenderán. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de mis recomendaciones y análisis. Prometo que siempre encontrarás algo nuevo e interesante. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a descubrir estas maravillas turcas. Muchos asocian las series turcas con dramas románticos o históricos, y ciertamente, estos géneros dominan la producción televisiva del país. Sin embargo, la creatividad de los guionistas y productores turcos ha ido mucho más allá. Han incursionado con éxito en la fantasía y la ciencia ficción, creando mundos únicos y personajes inolvidables que desafían las expectativas y demuestran la versatilidad de la industria del entretenimiento turco. Y hoy quiero presentarte algunas de las series que más me han impactado y que creo que merecen tu atención. Prepárense para un maratón de historias que los transportarán a realidades alternativas y los dejarán reflexionando sobre el mundo que conocemos. Comencemos con una serie que combina elementos de fantasía y misterio de una manera muy original, *Atille* o *El regalo*. Esta serie, disponible en Netflix, sigue la vida de Atille, una joven y talentosa pintora que vive una vida aparentemente normal en la vibrante ciudad de Estambul. Atille está enamorada de su novio, tiene una familia que la apoya y una carrera prometedora en el mundo del arte. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando descubre un antiguo símbolo durante una excavación arqueológica en Göbekli Tepe, un sitio neolítico de importancia global situado en el sureste de Turquía. Este símbolo, que Atille ha estado pintando inconscientemente desde la infancia, la conecta con un misterioso pasado y revela una serie de secretos ocultos que cambiarán su vida para siempre. A partir de ahí, Atille se embarca en un viaje para descubrir la verdad sobre sus orígenes y el significado del símbolo, un viaje que la llevará a lugares increíbles, tanto físicos como metafísicos, y la enfrentará a fuerzas sobrenaturales que pondrán a prueba su cordura y su fe. En su búsqueda, Atille se encuentra con Eren, un arqueólogo que está investigando el sitio de Göbekli Tepe y que también está intrigado por el símbolo. Juntos, Atille y Eren se adentran en un mundo de misterios ancestrales, profecías olvidadas y conexiones ocultas que los llevan a cuestionar la realidad que conocen. Lo que me encanta de *Atille* es la forma en que mezcla la mitología turca con elementos de la arqueología y la espiritualidad, creando una atmósfera envolvente y llena de suspense que te atrapa desde el primer episodio. La serie explora temas profundos como el destino, la reencarnación, la conexión entre el pasado y el presente y el poder de la intuición. La actuación de Beren Saat en el papel de Atille es simplemente magistral, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje de una manera muy convincente. Saat logra capturar la complejidad de Atille, una mujer que se debate entre la duda y la certeza, entre la razón y la fe, mientras lucha por comprender su propio destino. Además, la serie está visualmente impresionante con paisajes hermosos que muestran la riqueza cultural y natural de Turquía, y una banda sonora que te transporta a otro mundo, creando una experiencia inmersiva que te hace sentir parte de la historia. Si te gustan las historias de misterio con toques de fantasía y un ritmo que te mantiene enganchado desde el principio, *Atille* es definitivamente para ti. Eso sí, prepárate para un final que te dejará con muchas preguntas y ganas de más, ya que la serie plantea interrogantes sobre el futuro de Atille y el significado de su conexión con el universo. Ahora pasemos a una serie que se adentra en el terreno de la ciencia ficción, pero con un toque muy particular, *Immortals* o *Yaşamayanlar*. Esta serie, también disponible en Netflix, nos presenta un Estambul moderno, una metrópolis vibrante y cosmopolita donde los vampiros y los humanos coexisten en secreto, ocultos a la vista del público. La historia se centra en Mia, una joven humana que se convierte en vampira de manera forzada y que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó, arrebatándole su vida anterior y condenándola a una existencia eterna en la oscuridad.
En su búsqueda implacable de venganza, Mia se une a un grupo de rebeldes, una facción de vampiros y humanos que luchan contra el dominio de los vampiros más antiguos y poderosos, que controlan la ciudad y se alimentan de la sangre de los humanos sin piedad. En este mundo subterráneo, Mia descubre un mundo de intrigas, traiciones y alianzas inesperadas, donde la línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más borrosa. *Immortals* ofrece una visión fresca y original del mito del vampiro, alejándose de los clichés tradicionales y explorando temas como la identidad, el poder, la moralidad y la lucha por la libertad. La serie no se limita a presentar a los vampiros como criaturas sedientas de sangre, sino que profundiza en su psicología, mostrando sus motivaciones, sus miedos y sus conflictos internos. La serie tiene una estética oscura y gótica que encaja perfectamente con la atmósfera de Estambul, una ciudad llena de historia y misterio, y la historia que se cuenta. Los callejones estrechos, los edificios antiguos y los clubes nocturnos decadentes se convierten en el escenario perfecto para las batallas entre vampiros y humanos. Las escenas de acción son intensas y bien coreografiadas, con efectos especiales sorprendentemente buenos que dan vida a los poderes sobrenaturales de los vampiros. Además, el reparto es excelente, con actores que interpretan a sus personajes con convicción y carisma, logrando que te involucres emocionalmente con sus historias. Si eres fan de las historias de vampiros con un toque moderno y una ambientación exótica, *Immortals* es una serie que no te puedes perder. La serie te mantendrá al borde de tu asiento con su trama llena de suspense, sus personajes complejos y su atmósfera oscura y seductora. Y hablando de ciencia ficción, no puedo dejar de mencionar *50m2*. Aunque a primera vista pueda parecer una serie de acción y comedia, *50m2* juega con la identidad y la memoria de una manera que roza la ciencia ficción psicológica, explorando temas profundos como la amnesia, la manipulación y la búsqueda de la verdad. La historia sigue a Golge, un sicario frío y calculador que trabaja para Servet Nadir, un poderoso y despiadado jefe criminal. Golge es leal a Servet y cumple sus órdenes sin cuestionar, hasta que descubre un secreto que lo hace dudar de todo lo que creía saber sobre su pasado y su relación con su jefe. Tras traicionar a sus jefes, Golge se ve obligado a huir y se refugia en un barrio humilde de Estambul, un lugar alejado del lujo y la violencia a la que está acostumbrado. Para ocultarse, Golge asume la identidad de Adil, el hijo perdido de un sastre del barrio. A medida que Golge se integra en la comunidad y comienza a construir una nueva vida, se ve confrontado con valores como la amistad, la solidaridad y el amor, que contrastan con la brutalidad y la ambición que dominaban su vida anterior. Al mismo tiempo, Golge empieza a cuestionarse su pasado y su verdadera identidad, ya que descubre que su memoria está fragmentada y que ha sido víctima de una manipulación sistemática. *50m2* es una serie inteligente y bien escrita que te mantiene adivinando hasta el final, con giros inesperados que te obligan a replantearte todo lo que creías saber sobre la trama. La serie plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la identidad, la memoria y la capacidad de cambiar, explorando la idea de que podemos reinventarnos a nosotros mismos si tenemos la voluntad de hacerlo. Engin Öztürk, en el papel de Golge, ofrece una actuación camaleónica, transmitiendo la complejidad y la ambigüedad de su personaje de una manera muy sutil. Öztürk logra mostrar la transformación de Golge, desde un sicario despiadado hasta un hombre que busca la redención y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Además, la serie tiene un humor inteligente y situaciones cómicas que alivian la tensión de la trama principal, creando un equilibrio perfecto entre la acción, el drama y la comedia. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te sorprenden con giros inesperados, *50m2* es una excelente opción. Ahora, cambiemos un poco de tercio y vayamos a una serie que, aunque no es puramente de fantasía, tiene elementos sobrenaturales y un trasfondo histórico muy interesante, *Dirilis, Ertuğrul o *Resurrección, Ertuğrul*. Esta serie épica, que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, es un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países del mundo. La serie está llena de batallas épicas, intrigas palaciegas, romances apasionados y personajes carismáticos que te atrapan desde el primer episodio. Pero lo que la hace especial es la forma en que incorpora elementos de la mística sufí y la creencia en lo sobrenatural, creando una atmósfera que va más allá de la simple recreación histórica. Aunque la serie se basa en hechos históricos, los guionistas se toman ciertas libertades creativas para añadir elementos de fantasía y misterio, como visiones proféticas, sueños premonitorios y encuentros con personajes enigmáticos que parecen tener poderes especiales.
Estos elementos sobrenaturales no solo añaden un toque de magia a la serie, sino que también reflejan la cosmovisión de la época, en la que la creencia en lo divino y lo espiritual era una parte fundamental de la vida cotidiana. Esto le da a la serie un toque especial y la hace más atractiva para un público más amplio, ya que combina la emoción de la historia con la fascinación por lo desconocido. Asterisco Dirilis, Ertuğrul Asterisco es una producción impresionante con un gran presupuesto y un cuidado exquisito por los detalles. Los escenarios, el vestuario y las armas son auténticos y recrean la época de una manera muy convincente, transportándote al siglo XIII y haciéndote sentir parte de la historia. Además, la serie cuenta con un reparto de actores talentosos que dan vida a personajes complejos y memorables, logrando que te involucres emocionalmente con sus luchas y sus victorias. Si te gustan las series históricas con un toque de fantasía y mucha acción, Asterisco Dirilis, Ertuğrul Asterisco es una serie que te enganchará desde el primer episodio. Prepárate para un viaje épico a través de la historia y la leyenda. Es importante mencionar que encontrar estas series con subtítulos en español puede requerir un poco de investigación, ya que no todas están disponibles en las plataformas de streaming más populares. Sin embargo, la mayoría están disponibles en plataformas de streaming especializadas en series turcas o en sitios web creados por fans que se dedican a subtitular y compartir estas joyas ocultas. Te aseguro que el esfuerzo vale la pena, porque estas series te ofrecen una perspectiva diferente del mundo y te muestran que la creatividad no tiene fronteras. Además, te permitirán descubrir una cultura fascinante y aprender más sobre la historia y las tradiciones de Turquía. Hemos explorado algunas de las series turcas de fantasía y ciencia ficción que más me han gustado y que creo que te pueden sorprender. Desde el misterio de Asterisco Atille Asterisco y el mundo de vampiros de Asterisco Immortals Asterisco, hasta la ciencia ficción psicológica de Asterisco 50M2 Asterisco y el toque sobrenatural de Asterisco Dirilis, Ertuğrul Asterisco. Estas series demuestran la capacidad de los creadores turcos para innovar y ofrecer historias originales y atractivas que desafían las expectativas y te invitan a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Espero que este vídeo te haya inspirado a explorar nuevas series y a salir de tu zona de confort. Recuerda que el mundo del cine y la televisión está lleno de sorpresas y que a veces las mejores joyas se encuentran donde menos las esperamos. Atrévete a descubrir nuevas culturas, nuevas historias y nuevos géneros, y verás cómo se amplía tu horizonte y se enriquece tu experiencia como espectador. Gracias por acompañarme en este viaje y por dedicar tu tiempo a ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. Si has visto alguna de estas series o si conoces alguna otra serie turca de fantasía o ciencia ficción que quieras recomendar, déjame un comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión y descubrir nuevas series para compartir con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerda, el mundo está lleno de historias esperando ser descubiertas. No dejes de explorar.